Bienvenidos al encuentro general de la Red de Sitios de Memoria de América Latina y Caribe, RESLAC, que se llama La lucha contra el revisionismo y negacionismo. El segundo de los 3 talleres globales que componen la serie virtual de 2020 para la coalición Contrarrestar el borrado, abordar los espacios ausentes, amplificar las voces, en la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Hoy, en el primer día del encuentro, discutimos amenazas a la democracia, revisionismo, negacionismo, relativismo, discursos de odio y racismo, impactos y posibles respuestas desde las prácticas de memoria y las políticas públicas. Do negacionismo. Nós compreendemos que não se trata de um fenômeno recente ou mesmo restrito a um único lugar ou uma única região. Certamente todos nós que estamos aqui nesta manhã trazemos das nossas regiões, dos nossos países, vários relatos sobre essa temática do negacionismo. Trata-se, portanto, de um fenômeno que precisa ser entendido como um fenômeno global. Negar fatos históricos e procurar, de alguma maneira, apagar e distorcer, ou mesmo criar mecanismos, tecnologias, estratégias de esquecimento, tem sido uma prática sistemática na história. O negacionista está a serviço de interesses políticos, econômicos muito, muito claros, muito evidentes. O negacionismo, portanto, não se trata dessa mentira, desse erro de interpretação. Ele consiste, portanto, numa tecnologia deliberada, em uma arquitetura que possui uma finalidade de induzir ao erro, de induzir ao engano, criando realidades falsas e impossibilitando o debate com base nos dados da realidade, isto é, nos fatos e a sua avaliação. Tem sido assim ao longo da história, no século XX, por exemplo, com o negacionismo do Shoah, ou a calamidade, a catástrofe do povo judeu na primeira metade do século XX, do escravismo africano nas Américas e de uma longa... A história, portanto, se torna incômoda, pois ela vai revelar processos de longa duração que perduram no mundo contemporáneo. Y los debates de memoria, como sabemos, no son debates sobre el pasado, ¿no? Estrictamente, es decir, son debates que se dan en el presente, que se traccionan desde las urgencias y desde las motivaciones del presente, y por lo tanto, en gran medida, este ciclo negacionista y relativista en nuestra región es una forma de activación de ciertas memorias asociadas a procesos autoritarios que nuestros países vivieron en el pasado. En ese sentido, en nuestra región podemos pensar también, podríamos establecer de algún modo también dos olas, ¿no?, de negacionismo en torno de los procesos vinculados al pasado reciente. Una que tiene que ver con los procesos de negacionismo que fueron contemporáneos a las dictaduras y a los conflictos armados internos, en donde los estados reivindicaron abiertamente la necesidad, la justificación de sus acciones criminales para impedir el avance del comunismo en el marco de la Guerra Fría. Esto básicamente fue la forma de justificación de los estados en el momento, digamos, contemporáneo a la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos. En este nuevo ciclo que vemos de estos últimos años, en realidad, más que estrictamente hablar de negacionismo, entendemos que las formas en las que se ha presentado lo que llamamos negacionismo, relativismo, tiene que ver más bien con formas de relativización, con formas de... sí, básicamente de relativización, de minimización de lo sucedido, y con un proceso de ideologización, de acusación, de estigmatización respecto de los ejercicios de memoria y de las prácticas de memoria, al mismo tiempo que con situaciones de ataques directos a los sitios de memoria o a los trabajadores de los sitios de memoria. Esto es algo que nos toca, digamos, a nosotros muy directamente como espacios de memoria y como red,
y es algo que también venimos denunciando y en lo que hemos venido trabajando en el último año y medio o 2 años en el marco de nuestra red. En 10 años cambió todo. Bueno, ¿por qué el negacionismo se apropia de estas herramientas? Bueno, porque el negacionismo es actual porque golpearle, horadar, desgastar las agendas de memoria permite en algún punto incidir en el presente de otra forma, permite que la represión pueda suceder el día de hoy en conflictos actuales y que las agendas de derechos humanos, de memoria, no puedan salir a la arena pública a oponerse a las represiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya están desgastados por otro lado. Todo el campo negacionista parece estar muy, muy interesado en todos nuestros países de la región en la educación. Y uno puede pensar, ¿por qué? Bueno, porque indudablemente el negacionismo no solamente está pensando en el presente, como decíamos, para poder, poder en algún punto justificar represiones, por ejemplo, en el presente, sino que también está pensando en el futuro, porque si piensa en la educación de hoy, en chicos y chicas de escuela media, de 16, 17, 13, 14 años, está pensando en la formación de esos chicos de hoy, está pensando en que esas personas van a ser sujetos políticos activos, bueno, incluso podrían serlo en el presente también, porque los adolescentes son sujetos políticos, pero está pensando también en el futuro. Entonces, verdaderamente las agendas negacionistas, y esto un poco también lo decía Osvaldo, tienen una arquitectura del negacionismo, están pensando en el futuro, no solamente en el presente. La historia o que la memoria esté en las escuelas, algo que no sucede todavía en España, y que existan lugares de memoria, o sea, son fundamentales. A la derecha tenéis un mapa de fosas, esas son las localidades con todas las fosas que hay en España. Veis un pequeño círculo abajo, que es la única zona donde en 50 kilómetros a la redonda no existe una fosa común en España. Estas fosas se calcula que hay entre 2.500 y 3.000, se han sumado 800, y estas fosas pues representan uno de los déficits más grandes que tenemos en España respecto de memoria. Estas fosas, de las cuales se han sumado aproximadamente unas 800, siempre o casi siempre sin ninguna ayuda estatal. Pues la guerra de España, esa guerra civil, duró 3 años, casi 3 años, y después tuvimos otros 36 años de larga dictadura. Eso podría hacer pensar a cualquiera que España estaría salpicada de lugares de memoria, de centros de memoria, de espacios de conciencia. Pasamos, por favor, otra para ver la realidad. El mapa que tenéis arriba no es un error. Yo no he subido un mapa erróneo, no le pasa nada a vuestra pantalla. En España no existe un solo lugar de memoria estatal. Desde luego ningún centro de memoria o espacio de conciencia a nivel estatal. O sea, después de toda esa historia, vamos a decir controvertida o terrible, pues no tenemos ningún espacio de memoria en donde se cuente esa historia. Todo esto forma parte de ese negacionismo, forma parte de ese ocultamiento, forma parte de ese de mirar solo para adelante para no tocar el pasado. En alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, estamos también incidiendo para que haya cambios en la legislación. Por ejemplo, tenemos una ley muy restrictiva, por ejemplo, sobre los sitios de memoria de la guerra, para que el gobierno impulse su propia narrativa sobre la participación de las Fuerzas Armadas de Serbia, diciendo que eran acciones en defensa, que las Fuerzas Armadas de Serbia solamente actuaron en defensa y nunca fueron los agresores. Así que estamos en campaña para modificar esta ley. Y en cuanto a los juicios por crímenes de guerra, hubo iniciativas muy importantes de parte de las organizaciones de la sociedad civil para crear los dossiers, los archivos de las partes del pasado para llevar a la judicialización. Esos archivos existen, pero los fiscales para crímenes de guerra no están dispuestos a llevar eso a juicio. Pero como les decía, estamos esperando que llegue un mejor momento para que esto sí avance, porque sabemos que tenemos que recoger evidencia, porque ya han pasado 25 años desde el final de las guerras en Croacia y Bosnia y en Kosovo casi al mismo tiempo. Así que sabemos que
el tiempo está cumpliendo con su función y tenemos que conservar las voces de las víctimas. Y algo final que me gustaría mencionar es que hay una gran iniciativa de la sociedad civil regionalmente para establecer una comisión regional para establecer los hechos de la guerra en los territorios de la antigua Yugoslavia. Eso no es tan regional como otras comisiones de la verdad que se establecieron por decreto del gobierno, sino que esta es una iniciativa de parte de la sociedad civil, como algo que debería establecerse a nivel gubernamental. Entonces, cuando hablamos de lo que está atravesando Haití, la gente lo quiere ver como un tema diferente a lo que ha vivido anteriormente Haití, pero el Haití de hoy es lo que sucede cuando llega a la puerta la impunidad. Esto es un legado directo de situaciones como la dictadura. Tuvimos una dictadura de 30 años que ha afectado todo, desde el estado de nuestro ambiente, nuestras relaciones sociales. El tejido de la sociedad haitiana fue impactada por esta dictadura. Y como dije anteriormente, una de las cosas más comunes que la gente dice sobre la dictadura es que, ay, pero todo era mejor bajo Duvalier. Entonces, lo que sí hemos podido hacer es que tenemos estos libros, tenemos dos más. Una es la historia de esta mujer, Yvonne, y esos salieron recientemente. Han sido bien recibidos. Hay diferentes enfoques, pero una de las formas en las que ocasionalmente hacemos ruido es a través de estos banners que ponemos en las paredes de las calles con un mensaje específico. Nuestro eslogan es que un país sin memoria es un país sin futuro. Entonces, hemos podido poner estas pancartas en diferentes ciudades donde hemos hecho conmemoraciones. En la última diapositiva, este es uno de nuestros proyectos más prominentes y es el programa radial que se llama Ven y Escucha, y hemos podido tener episodios con entrevistas de expertos, entrevistas a las víctimas. Yo di una sobre la justicia transicional. Tenemos víctimas de diferentes épocas que han venido y han dado su testimonio y hemos hablado de temas específicos como justicia y cómo lograr la justicia y como esto es un tema en Haití, pero esto ha sido un componente muy importante y las conmemoraciones también son importantes porque no solamente conmemoramos cosas que le pasó a los haitianos de piel clara, también conmemoramos cosas que han pasado fuera de la capital, cosas de las que la gente llevaba 50, 60 años sin hablar en voz alta. Entonces, creo que uno de los mayores impactos es que las comunidades fuera de Puerto Príncipe pueden ver que alguien recuerda. Esto es un componente muy importante de este trabajo. Ayer, en el primer día del encuentro, discutimos amenazas a la democracia, revisionismo, negacionismo, discursos de odio y racismo, impactos y posibles respuestas desde las prácticas de memoria y las políticas públicas. Tuvimos la oportunidad de comparar experiencias de América Latina, el Caribe, España, Serbia y comprender las estrategias que han adoptado nuestros miembros para contrarrestar el relativismo y revisionismo y el negacionismo. Hoy, en el segundo día del encuentro, discutimos de la amenaza a la oportunidad, la participación de las comunidades de sitios de conciencia en la vigilancia y el fortalecimiento de la democracia. Tenemos un programa muy rico que incluye un discurso de apertura muy especial del juez sudafricano Albie Sachs, quien va a compartir su experiencia con la participación de la sociedad civil en la reforma constitucional en Sudáfrica y también una serie de reflexiones desde la perspectiva regional latinoamericana y caribeña sobre cómo las comunidades de sitios de conciencia pueden involucrarse en la lucha contra el revisionismo y el negacionismo al participar en procesos ciudadanos como la próxima reforma constitucional en Chile. La única constitución que teníamos en Sudáfrica era una constitución racista, donde solamente los blancos podrían estar en el parlamento y tenían pequeñas cámaras para personas de origen de la India, pero el resto de los sudafricanos estaban apartados.
Nosotros retamos todo eso. Y durante el exilio, yo iba a Zambia a reunirme con otros miembros de el Comité de Constitución y nos imaginamos una nueva constitución para Sudáfrica. La constitución tenía que ser hecha en suelo sudafricano por un grupo electo democráticamente, pero nosotros teníamos los principios de la constitución y cuando regresamos teníamos una constitución en nuestra imaginación. Pero para otros países, y Sudáfrica no era el país para eso, podía ser para aquellos que son divisionistas tribales. Y lo que quisimos fue una constitución, pero teníamos que tener un país. Chile tenía su independencia de España. Nuestro proceso fue casi como la revolución bolivariana junto con la democracia. Y pasamos 6 años en total logrando una nueva constitución. Y no fueron 6 años fáciles, fueron 6 años de mucho trauma, problemas. La gente estaba muriendo. En Sudáfrica no se negocia. Solamente cuando los exiliados pudieron volver, solamente cuando liberen los prisioneros, cuando tengamos una conectividad como nación, entonces podremos hablar de diálogos, podemos hablar de negociaciones. Entonces nos negamos a negociar desde la prisión o desde el exilio. Y la Constitución contenía el texto de los principios y todos el día de la finalización estábamos en fila esperando su anuncio. No había muchas esperanzas en algunos detrás de esto, pero simplemente fue como una declaración de independencia, a fin de cuentas, para nosotros, ya que podíamos votar de manera equitativa. Ese fue el día que realmente fuimos independientes. Habíamos estado ya en las Naciones Unidas desde su fundación, primero con solo blancos, pero luego, ahora tendríamos representación a las Naciones Unidas como un país unido y libre. Así que el acto de votar realmente fue el cemento que creó la nueva Sudáfrica. Terminamos quizás con la constitución más avanzada del mundo. El apartheid era la peor constitución del mundo y conllevó mucha violencia y racismo, y homofobia y patriarquía, y todas estas diferentes formas de opresión de las vidas de las personas. Y por lo tanto fue muy importante el principio de nunca más oprimiremos tal como se hizo antes. Así lo plasma el texto. Así que terminamos con una constitución que, en términos de sus valores, la Corte decidió eliminar la pena capital. Sudáfrica ahorcaba a 100 personas por año y esto se eliminó. También tuvimos la primera constitución del mundo en 1996, realmente 94, que estableció que no se podría discriminar con base en la orientación sexual. Fuimos también la primera constitución que tenía derechos ambientales como derecho protegido. Tenemos la única constitución, creo que hasta hoy, que dice que la violencia de fuentes privadas se prohíbe. Así que en la cláusula de la libertad de nuestra Constitución hay una protección no solamente contra las detenciones arbitrarias, ni sentencias sin juicios, ni contra la tortura, sino que también dice libertad de la violencia de fuentes públicas y privadas. Y segundo, la libertad se asocia con el derecho de la integridad corporal. Y lo digo porque hablando de la nueva constitución en Chile, por ejemplo, la nueva, pueden mirar a nuestra constitución y pueden ver cómo estas ideas se pueden incorporar si hay claridad en el pensamiento. Así que se incluyó en la libertad el derecho de la integridad corporal, incluyendo la decisión sobre la reproducción. Y esto se incluye como cláusula.
Entonces, cuando ya el gobierno de Evo Morales convoca a la Asamblea Constituyente, como asociación decidimos ser parte activa de ese proceso. En el transcurso de lo que fue el año y medio de la Asamblea Constituyente, pudimos como organización hacer incidencia en los temas que nos interesaban. Uno, nos habíamos propuesto la necesidad de que en la Constitución se estableciera con claridad que la desaparición forzada era un crimen de lesa humanidad y que debería constitucionalizarse. Y eso lo logramos. El artículo 4, dentro de los derechos fundamentalísimos de la nueva Constitución, establecen de que ninguna persona puede ser sometida a la desaparición forzada. Luego después logramos otro gran logro, fue el que los tratados internacionales en el campo de los derechos humanos tuviesen preeminencia sobre la normativa nacional si es que estos derechos tenían o tienen y son más relevantes en nuestro campo. Entonces, y luego también, tal como se señaló anteriormente por Albi, se lograron incorporar los derechos de primera, segunda y tercera generación. Y lo más importante es establecer que esta Constitución reconoció la pluriculturalidad del país y por eso establece y reconoce a las distintas nacionalidades del país. Pero este gran logro, que no fue de Azofán, sino de todos los pueblos indígenas, sigue siendo parte del conflicto que nos divide en el país. ¿Qué es lo que hacemos? Acompañamos a sectores movilizados durante las manifestaciones, registramos atentados, violaciones a los derechos humanos y otros problemas que se puedan ir dando en cuanto al resguardo, ¿cierto?, de los derechos civiles y políticos. Capturamos evidencia en terreno, sistematizamos esa evidencia, compilamos informes sobre toda la actividad, ¿cierto?, que de información que vamos recabando, y en función de esto hacemos recomendaciones a las autoridades competentes como el Estado de Chile, ¿cierto?, a través de sus instituciones, de sus ministerios, en el Congreso, pero también hacemos recomendaciones en nuestros informes que enviamos al Sistema Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué hemos hecho esto, no? Lo hemos hecho fundamentalmente porque consideramos que tenemos que aportar en las garantías de no repetición, entendiendo que las garantías de repetición, ¿cierto?, son la expresión y la obligación del Estado, obligación que en el caso chileno no se está cumpliendo. Entonces, justamente lo que nosotros pretendemos es poder evidenciar que aquí hay una continuidad en las prácticas, en el modelo heredado de la dictadura, y todo lo que dijimos con respecto a nunca más, en Chile eso no está sucediendo, porque bueno, el informe nuestro está en línea, ¿no?, el último informe, pero si pensamos que durante el estallido social tuvimos más de 20.700 personas detenidas, de las cuales más de 2.000 están en condición en este minuto de prisión política, a nosotros nos parece que ahí garantías de repetición no hay. Por un lado, creo que podemos clarificar en la realidad de cada uno de nuestros países qué es lo que el negacionismo termina por afirmar en el presente antes que negar. Este va a ser el segundo eje también que vamos a tratar de charlar en esta mesa, pensar cómo podemos aprovechar los sitios de memoria y las organizaciones de derechos humanos, este momento, para introducir en esos debates mecanismos que ayuden a prevenir el surgimiento de discursos relativistas y negacionistas. El México de hoy se ha caracterizado por defender una política de seguridad militarizada
que es incompatible con la justicia transicional y que ha sido el tema de la justicia transicional un punto de articulación con las víctimas y movimientos de las familias de las personas que buscan a sus desaparecidos. Y que el suelo que es necesario para evitar el negacionismo, pues es la verdad, la justicia y la paz, que pasa por el respeto de las autonomías también a los pueblos indígenas, que es como los sujetos a quienes nosotros estamos acompañando, y el fortalecimiento de las localidades, entre otras. Si esto no sucede, pues también no podemos hablar de una historia, ni mucho menos de una democracia. En este momento hay una situación muy crítica de violación de derechos humanos en Colombia. Crítica, quiero decir, no es más grave o no es más importante que la que ocurre en ningún contexto. Eso sería, pues, evidentemente, digamos, mezquino que lo planteara de esa manera, pero lo que la hace especialmente grave en nuestro país es que ocurre, insisto en eso que lo había dicho en la primera presentación, ocurre con un acuerdo de paz de fondo que se supone que debía ser el fin de estas violaciones a los derechos humanos. Ahora, a partir de esta situación, el negacionismo, quisiera aclarar esto, digamos que se ejecuta como una operación que va en contra del acuerdo de paz y en ese sentido necesariamente va en contra del reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, que es lo que sustentó en gran medida el acuerdo de paz. Es decir, en Colombia hablamos de acuerdo de paz no porque, por ejemplo, como se decía en los años 80, el ejército no podía derrotar a la guerrilla y la guerrilla no podía derrotar al ejército. Sobre todo la justificación del último acuerdo de paz está basada en la idea de que la continuidad de la guerra produce dolores y sufrimientos inaceptables, violaciones a los derechos humanos inaceptables. La memoria en gran medida fue el instrumento, fue el mecanismo, digamos, para facilitarle las condiciones a la apertura de un proceso de paz, y necesariamente el ataque hoy al proceso de paz es necesariamente una operación también de desmonte y de desconocimiento de la memoria, de la situación histórica de violaciones a derechos humanos. Pero el negacionismo no es una ola incontenible. Estamos en un escenario de batalla y afortunadamente los sitios de memoria creo que somos precisamente, y ahí cada vez tenemos que entender mejor nuestro reto, somos un elemento fundamental para desarrollar esta disputa de sentido, etcétera, y para ponernos al servicio, digamos, como instrumento de quienes la hacen a favor del reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, la transición, bueno, en referencia al negacionismo, y la transición en Chile fue una transición pactada, ¿cierto?, que permitió cimentar una historia de impunidad y falta de justicia. Creo que el estallido social, en ese sentido, por todas las consecuencias de violencia en manos de la policía y las fuerzas militares, sin duda nos hicieron revivir, ¿no es cierto?, estos traumas de la dictadura. Como sitio de memoria en ese proceso, nos cuestionamos también en este rol que tenemos de tratar de, ¿no es cierto?, generar, ¿cierto?, un debate, de generar una reflexión, de promover el nunca más. Creo que esto se debe a que era muy importante, Larga, insistir de que, ok, tenemos todas estas escenas, estamos siendo nuevamente testigos de todas estas violaciones de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que en un futuro vamos a tener una sala que va a representar, ¿cierto?, las violaciones de derechos humanos del estallido social. ¿Y cuál es el sentido de eso? O sea, ¿cuál es el sentido que estamos realizando como espacio de memoria, como museo de memoria, como espacio de memoria? Decidimos involucrarnos en lo que estaba viviendo Larga en nuestro entorno, en poder abrirnos a hacer un espacio para poder participar y denunciar. O sea, evidentemente está el aspecto de denunciar las violaciones de derechos humanos, y las denunciamos, pero también estaba el poder ser más bien como un espacio, como un foro social, un foro que permita a las personas debatir y discutir sobre sobre todo sobre pensando en el futuro del país. Hoy en día el proceso constituyente, creo que eso es lo que más el museo busca poder ser, es nuevamente poder prestarse como un espacio donde la ciudadanía Larga se siente empoderada, donde sienten que el museo les pertenece. En 2005 se ha exhumado
más de 109 cuerpos. Por eso ahora nosotros exigimos como organización de familiares que se construya este santuario de la memoria para poder recordar a nuestros seres queridos, y también para los familiares no hay un espacio donde llevar un ramo de flores, y ahí podemos llevar o recordar nosotros llevando un ramo de flores. No solo para eso, también educarlo a los jóvenes que vienen atrás, a la nueva generación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero nosotros no nos callamos, siempre ahí estamos exigiendo, porque un pueblo sin memoria estamos condenados a repetir esta violencia.